Bueno, buenas noches a todos. Procuraremos, dada la hora que es, hacerlo un poco ágil y hacerlo más o menos un poco rapidito. Y luego seguimos en el primer bar que encontremos. Quien se quiera quedar, pues nos podemos quedar charlando un poco más. Que como decía Noelia, eso es una cosa que no se puede perder. Da igual que sea en un bar o fuera del bar, pero la capacidad que tenemos de intercambiar información es algo que está infravalorado totalmente. Bueno, lo que queríamos haceros entender nosotros con esta guía que hemos hecho y con nuestra manera de ver las cosas es precisamente buscar la comunicación con la gente que está sobre el terreno, que sois vosotros y vosotras, que sois los que os embarráis y los que estáis a pie de olivo y a pie de la tierra, ¿no? Entonces, me quedo con una de las cosas que ha dicho Noelia, que es muy importante, que supongo que en eso no es una cuestión de estar a favor de la biodinámica o del ecológico o de lo que sea. Para cualquier agricultor, entender el suelo y entender el cultivo y tener capacidad de observación es esencial. Entonces, lo que nosotros procuramos hacer es lo mismo con la fauna. O sea, cuando llegamos a un sitio, a lo mejor a través de un proyecto o que empezamos a colaborar con gente que cultiva viña o que cultiva olivo, lo que solemos hacer es estudiar como veis en la diapositiva, estudiar las plagas y las principales especies que producen daños en los cultivos, o sea, estudiar la vida que hay en cada terreno, que como sabéis eso cambia de una loma a otra. O sea, no vale la teoría genérica, decir, en olivar esto es lo que vale. No, hay que ir a cada olivar y hay que ver las características de cada olivo, o sea, perdón, de cada explotación y ver qué fauna hay, qué fauna debería haber, etcétera. Estudiar las relaciones ecológicas existentes entre las distintas especies, identificar la biodiversidad. No me gusta utilizar ese término, son los animales que se desean mantener, que nos interesa mantener porque cuidan, entre comillas, de nuestro cultivo controlan plagas, nutren el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, luego, el punto 4 es el más importante. Mejorar las prácticas que favorecen a las especies elegidas, que ese no lo hacemos nosotros, lo hacéis vosotros normalmente. O sea, cuando vuestros padres y vuestros abuelos trabajaban en el campo, no había el glifosato, no se echaba insecticida, se hacían las cosas de otra manera, incluso tiempo atrás no había ni maquinaria. Entonces, curiosamente, las prácticas tradicionales son las que más y mejor respetan la biodiversidad. Entonces, lo primero que solemos hacer es intercambiar información sobre el tipo de práctica que nosotros genéricamente sabemos que funcionan para que el suelo esté mejor, para que haya menos plagas, etcétera, etcétera. Pero lo esencial es que en cada sitio nos digan, pues mira, yo lo que suelo hacer es arar muy superficialmente porque así mato esta planta que es la que me fastidia el cultivo y esta no, etcétera, etcétera. Luego, por último, lo que hacemos es instalar o adecuar refugios de cría o invernada de las especies que queremos fomentar, porque evidentemente en cualquier cultivo lo que tú tratas es tener como decía antes Noelia, necesitáis vivir de vuestra explotación. Entonces, lo que hacéis es, primero, simplificar el paisaje y lo que necesita muchas especies que a lo mejor van a ser benéficas para vuestros cultivos, necesitan una serie de refugios y una serie de alimentos que al hacer una explotación, o sea, un olivar entero, se han ido perdiendo, tanto para anidar como para pasar el invierno, o para comer en invierno, o para comer en verano. Es el tipo de cosas que se suelen hacer. Y luego, como nosotros ahí coincidimos con Noelia y la biodinámica, en la introducción de especies, no procuramos introducir especies
especies de Sudamérica, porque luego al final ya sabéis que la cosa se lía y en muchos casos son el principio de las plagas más terribles que ha sufrido la agricultura en el planeta. Entonces, precisamente lo que se trata es de fomentar, o sea, atraer a las especies que sean beneficiosas para estos cultivos. Bueno, dicho esto, voy a darle la palabra a Carlos, que os va a hablar de rapaces y de reptiles, y luego termino yo con el resto de animales y una pequeña introducción a prácticas que en principio podrían funcionar para olivares. Carlos. Bueno, ¿pasas tú? Muchas gracias, Jorge. Pues yo voy a empezar a hablar de aves rapaces. Bueno, en concreto, como ha dicho Jorge, os voy a hablar de rapaces y de reptiles, tanto rapaces nocturnas como diurnas, todas ellas especies que pueden ser propias de este ambiente, del Valle de los Pedroches, y bueno, en general, pues a nivel ya podríamos hablar regional, ¿vale? Mencionar que desde Grefa estamos trabajando con WWF en algunos proyectos, y motivo por el que hoy estoy aquí en representación de nuestra organización, pues es que hace tiempo se empezó a trabajar en editar una guía que sirviese pues que ilustrase un poco al agricultor qué beneficios pueden tener ciertas especies de animales salvajes que se encuentran en sus cultivos o en el entorno, ¿no? Y por supuesto también pues la guía de olivares de montaña, que vamos a hablar también de algunas de las especies ligadas a estos entornos. Por empezar así un poco más tal, rapaces, división básica, nocturnas y diurnas, ¿vale? En este caso las fotos corresponden a una lechuza y a un águila imperial, ¿vale? Por empezar por lo más grande o más llamativo que podamos conocer, pues el águila imperial ibérica. Es una especie que, como sabréis, está en peligro de extinción. Os preguntaréis a qué viene pues hablar del águila imperial ibérica en un tema de olivares. Nosotros hemos comentado con alguna persona qué daño podía llegar a hacer la especie presa principal de esta rapaz, que es el conejo, y nos han dicho que, bueno, en caso de olivos ya centenarios o olivos maduros, pues no supone un daño muy grave, pero cuando se trata de plantaciones nuevas, pues sí que se pueden dar daños pues por la pérdida del protector, el conejo empieza a roer, etcétera, ¿no? Pues bueno, tened en cuenta que existe una especie que no solo se protege por su grandeza o por estar en peligro de extinción, sino que también hay que tener la mentalidad de que todas las especies pues tienen una función en la naturaleza, y ya no solo en la naturaleza, en las actividades productivas del hombre, ¿vale? Bueno, pues en este caso también comentar, no sé si hasta qué punto los córvidos, vamos, las grajos, cornejas, urracas supongan también un daño a la producción olivarera, pero también pues son presas habituales de este tipo de rapaces, ¿vale? Es una especie residente, aquí en Andalucía pues se puede ver, y bueno, para poder encontrárnosla simplemente basta con respetar zonas hábiles para su reproducción, pues suelen encontrarse en bosquetes aislados, con grandes árboles, en zonas en las que exista también disponibilidad de alimento, ¿no? Pues un poco digamos, lo más básico que pueda ser respetar a este tipo de especies y su entorno. Otro animal que también hemos decidido hablar de él, el cernícalo vulgar, porque es un animal que es muy ecléctico, se puede encontrar en casi cualquier hábitat, en montaña, en estepas, en entornos de olivares, pues también es una especie habitual. Es un animal que está considerado de interés especial por sus hábitos tróficos, es decir, por su alimentación, ¿vale? Porque consume un montón de roedores que pueden también causar daños a diferentes tipos de cultivos, ya sean leñosos o herbáceos.
Nosotros estamos trabajando en un proyecto en Castilla y León para fomentar la presencia de esta rapaz, instalando nidos, porque allá tenemos unos problemas muy grandes con las plagas de topillo, que seguro que alguna vez han oído hablar de ellos, pero también pues, es una especie que, como os he comentado, su espectro alimenticio es bastante amplio y también es oportunista, es decir, que en un momento dado una abundancia grande de un insecto, que sea un langosto o sobre todo más bien insectos terrestres, langostos o escarabajos, pues también forman una parte importante de su dieta. Suele encontrarse también en árboles, anidan en nidos de otras especies, de cornejas, o no es un animal que construya su propio nido. Por eso también es importante la conservación del hábitat, porque la destrucción del hábitat o la simplificación, por llamarlo de otra forma más suave, conduce a la desaparición de espacios para muchas especies. Y además pues, genera esa problemática también de que unas especies desaparecen o unas especies se benefician en el detrimento de otras, ¿no? Por lo general, las que se suelen beneficiar suelen ser las más dañinas para las actividades productivas, ¿vale? Pues mencionar también, esta es una especie que se puede favorecer mucho su presencia con la simple instalación de cajas nido. Amenazas que tiene, electrocución, el expolio de los nidos, atropellos, disparos, pues bueno, siempre intentar lo básico que os podríamos decir desde cualquier asociación conservacionista, el tratar de respetar, y no solo respetar, sino hacer que la gente respete a las especies, por lo menos a las que se encuentran en nuestro entorno de trabajo, ¿no? Ya si no nos queremos meter en otros berenjenales. Estas son algunas imágenes de las cajas nido que ponemos para estas especies, que consumen hasta 700 topillos en una campaña de primavera, o sea que tienen una efectividad bastante interesante, ¿vale? Y ya pasamos a otra especie también, el milano real, es un animal que es reproductor en la península ibérica, pero sobre todo cuando más concentración se ve es ahora en el invierno. Es este pájaro que es muy característico, vuela mucho por encima de las autovías y tiene la cola ahorquillada, por eso hay ensambles de madera o los martillos se llaman de cola de Milano, por esa forma en V que tienen, ¿no? Pues esta es una especie que, al igual que la águila imperial, también está en peligro de extinción porque la ha atacado mucho el tema del veneno, la destrucción del hábitat, la persecución directa. Es un animal carroñero y oportunista, es decir, que en un momento dado pues, una superpoblación de una determinada especie de roedor o insecto pues le puede suponer también un apoyo importante para su dieta. Y bueno, también comentarlo, con esta especie estamos trabajando con el apoyo de WWF en la Comunidad de Madrid para hacer un seguimiento exhaustivo. Tenemos animales marcados con GPS y gracias a eso pues se obtiene información muy valiosa de cuáles son las zonas por las que se mueven, dónde van a buscar comida, los hábitats más idóneos. Y sobre todo que si el día de mañana le pasa algo a ese animal, podremos saber su localización con una posterior necropsia, pues saber cuál ha sido la amenaza, el factor de mortalidad que ha provocado la muerte de eso. Este tipo de trabajos son muy importantes porque benefician directamente a la especie para poder paliar esas amenazas que nos acusan, ¿no? Este tipo. También pues respetar sobre todo esta especie invernante, pues suelen tener grupos gregarios que duermen juntos en choperas principalmente, en zonas, en pequeños bosquetes aislados. Pues respetar ese tipo de entornos pues también es muy importante para favorecer su presencia. Vale, y ya pasando un poco a las rapaces nocturnas, un poquito de agua por favor. Vamos a centrarnos sobre todo en 3 especies. Primera de todas, la que aparecía en la primera imagen, la lechuza común. Esta es otra rapaz con la que también trabajamos en ese programa de control biológico de plagas de topillo, pero también tiene al contrario que el cernícalo, tiene una dieta
un poco lo que se llama más especialista, está muy centrada en micromamíferos que puedan ser roedores, musarañas, topos, etcétera. Topos no tanto, porque al ser un animal subterráneo es más difícil de depredarlo, pero bueno, también tiene una actividad muy importante en el consumo de pues hasta 900 roedores por caja, nido y primavera, o sea que si multiplicamos estas cifras por 10, por 20, por 40, que es el ámbito en el que trabajamos nosotros, instalar hasta 100 cajas nido por término municipal. Bueno, más que por término municipal, depende de la zona, pues para que os hagáis una idea, entre 1000 o 2000 hectáreas, que es la media de superficie más o menos encontrada por ahí arriba. ¿Vale? También estamos trabajando con WWF en este tema en otra zona de Segovia, en Montejo de la Vega, y estamos empezando a instalar cajas nido para poder valorar el día de mañana y poder comparar esas cosas. Este animal puede anidar perfectamente dentro de un olivo viejo, pues de ahí viene la importancia de mencionar que bueno, el respetar las especies que veamos en el entorno del olivo, lejos de... Aunque bueno, yo me ha sorprendido bastante cuando ha preguntado Noelia que cuántos agricultores ecológicos había, pues ya eran bastantes más de la mitad, pues me imagino que en este tipo de cosas tendréis una sensibilidad bastante más notable que a otro tipo de oyentes a los que suelo hablar habitualmente, ¿no? Pero basta decir pues que al ser una especie que se encuentra en regresión y que es tan beneficiosa para la agricultura, pues merece el mayor de los respetos o incluso su fomento con la instalación de cajas nido, etcétera. Y el mochuelo, pues cómo no decirlo, pues cada mochuelo a su olivo. Vosotros podéis ser los principales responsables de que esta especie, en la medida de lo que está en vuestra mano, pues no continúe esa tendencia de regresión que tiene tan mala con lo mismo, respetando las puestas, respetando la época de reproducción, intentando no tener intentando no hacer aplicación de productos tan dañinos, que es algo que afecta muchísimo a todas las especies, ¿vale? Porque los animales pierden fertilidad y la mayoría de las ocasiones los huevos se rompen porque se hacen mucho más frágiles, ¿vale? El autillo, pues es un animal muy parecido al mochuelo, ¿vale? Solo que tiene esas especies de orejillas que no son orejas, sino que son unas plumitas que le facilitan más camuflarse. Suele estar ligado también a zonas más húmedas. Si tenéis algún arroyo o alguna riberita cerca del olivar, pues es muy fácil que se pueda encontrar también criando dentro de un olivo, ¿vale? Al igual que el mochuelo y la lechuza. También le afectan muchísimo las plaguicidas y, como a casi todas las rapaces nocturnas, los atropellos y la destrucción del hábitat. Pues también importante no correr por las carreteras, porque ni por las carreteras ni por las pistas en esas zonas que son así de olivares por la noche, porque es verdad que sobre todo en la época de reproducción los pollos son especialmente torpes y son la principal causa de mortalidad también son los atropellos, ¿vale? Y ya, si por un poquillo más rápido, los reptiles, pues he puesto esa entrada así, quizás un poco tajante. Eso de ahí es una imagen de una, ya no me acuerdo si era de la Catedral de Huesca, porque estuve viendo varias fotos. El caso es que es un capitel de una iglesia en el que aparece la figura de una mujer con una culebra mamándola del pecho, y ahí pues otro dibujo, ¿vale? Una culebra también, en este caso era, ya no me acuerdo si era que le habían dado un pisotón o qué, en noticias encontradas por ahí, en Palencia creo que fue, que encontraron una culebra en medio del casco urbano y como un acto heroico, pues lo publicaron en el periódico de que una persona pues le había dado su garrotazo y había salvado a la humanidad matando a la culebra, ¿no? Entonces, pues bueno, son inestimables aliados del ser humano, ya no digo del agricultor, hablo del ser humano en general, egoístamente hablando, por sus hábitos tróficos, porque ¿cuántas personas conocéis que tienen esa aversión a los reptiles, y ya no solo a los reptiles, sino a lo que se llaman herpetos, anfibios y reptiles, que no me quiero meter en anfibios porque
os va a hablar posteriormente de eso Jorge, ¿no? Montones de mitos y leyendas, como esto de que las culebras pues le mamaban el pecho a las madres cuando estaban lactantes, pues historias que se han mamado durante muchísimos años y que a día de hoy pues en muchas zonas todavía siguen existiendo esas historias, ¿vale? No sé lo que habrá en este pueblo, porque no me muevo casi trabajando por Andalucía, ¿no? Pero por Castilla y León esta historia es como pan de cada día, ¿vale? En cualquier pueblo que vayas siempre vas a encontrar alguno que te esté completamente seguro de que es cierto, ¿no? Entrando en el tema de reptiles que podáis ver más comúnmente, lagarto celado. Inofensivo, no es venenoso, no tiene ningún tipo de problema, se asusta, huye de las personas y además es un animal que come muchos insectos, sobre todo come grandes insectos, pero también come ratones, ¿vale? Es una especie que consideramos muy beneficiosa, le viene muy bien que haya cobertura vegetal en los olivos y probablemente pues ya no solo dentro del propio olivo, sino en ese tipo de majanos o de piedras, si sacáis aquí pizarra de la tierra para hacer las labores que tengáis, pues también es muy habitual que se esconda allí, ¿vale? Favorecer su presencia y respetarla, pues básico para que no siga la tendencia que tiene, que ahora mismo su estatus de conservación es casi amenazado. Y la verdad es que una también de las causas directas, pues aparte del expolio, por ser un reptil tan bonito, etcétera, pues atropellos y persecución directa. La salamanquesa rosada, pues un reptil muy gracioso, de hábitos nocturnos, sabréis todos cuál es, se puede encontrar por los pueblos o también en las zonas ya más periféricas del pueblo, cría en los huecos de los árboles, entre las piedras, en tapias, respetar un poco esos pequeños huecos en los que podemos ver o hemos visto que existe un animal entrando y saliendo de ahí, porque ese animal tiene que comer y la mayoría de las cosas que comen todas estas especies pues terminan siendo pequeños insectos, en este caso insectos nocturnos, arañas, diferentes tipos de arácnidos. Entonces, bueno, pues lo mismo, respetar y tratar de no, en este caso, al ser una especie que se encuentra en preocupación menor, pues que su conservación siga adelante, ¿no? Y ya, pues finalmente, una especie de reptil, de culebra, que es así habitual por esta zona, pues la culebra de herradura. ¿Vale? También en zonas pedregosas, le gusta mucho solearse en zonas de piedra o en zonas que sean próximas a un hábitat humano, ¿vale? Un dato muy curioso que leí en la guía de olivares de montaña, me llamó mucho la atención y lo puse, es que viven hasta 20 años. Yo no me imaginaba que una culebra de herradura, que no es un bicho especialmente grande, pueda vivir hasta 20 años, con la de amenazas y persecuciones que tiene que sortear un reptil así. Yo creo que solo por eso merece la pena el dejar vivir a un animal que sabemos que aparte de ayudarnos por la parte de alimentación que tiene, pues oye, es una proeza a día de hoy que sobreviva 20 años una culebra. Yo eso me parece espectacular, vamos. Y una cosa también importante, pues lo mismo, hay muchísima gente que ve un montón de víboras. Yo todavía, la verdad es que no la he visto, y si la he visto ha sido pues, por el hospital de fauna que tenemos, que han llevado a algún compañero porque se la han encontrado, y bueno, nosotros ahí rehabilitamos a los animales y luego los volvemos a liberar, ¿no? Pero siempre, en muchísimas ocasiones, nos llama gente cuando ya ha matado una víbora y resulta que no es una víbora, sino que es una culebra de collar, o que no es una víbora, sino que es una culebra viperina, o lo que sea. Entonces, es difícil encontrarse una víbora. Yo imagino por estas zonas, pues a lo mejor que las haya, ¿no? Pero bueno, siempre, antes que tomar esa decisión de que es un animal peligroso, que es venenoso y que hay que matarle, pues podemos simplemente rodearla y continuar con nuestro camino, ¿vale? Porque la víbora, pues aparte de ser venenosa, pues también tiene una
una función en la naturaleza, que para eso existe, si no, no existiría, ¿vale? Y bueno, finalmente, pues me ha comentado Jorge que, oye, a lo mejor el día de mañana, pues si os apetece favorecer la presencia de alguna de estas especies que hemos hablado, pues particularmente con el cernícalo y la lechuza, yo personalmente estoy trabajando ahí y hemos dicho, pues ponemos una pequeña presentación pues para que veáis lo simple que es hacerse un nido, ¿vale? Que ahí tenemos medidas muy precisas y tal, pero que en realidad cualquier persona se puede hacer una caja nido desmontando un palé y con 4 tablas, ¿vale? Y es algo que reporta muy buenos resultados y es muy fácil su ocupación. Instalar las altas, pues a 4 metros o así, que estén orientadas al este, ese tipo de cosas, y siempre pues ponerle un poco de tierra o de paja dentro del nido, porque la mayoría de las especies que hemos hablado que queremos beneficiar con este tipo de acciones, pues el cernícalo, lechuza, el mochuelo, el autillo, todos esos no hacen nido, no ponen paja ni nada en el nido, sino que directamente echan los huevos en el hueco y ya está, ¿no? ¿Vale? Así que nada, podéis construiros vosotros mismos vuestras cajas nido para el fomento de la biodiversidad en vuestro olivar. ¿Y en la guía de aliados? ¿Y la guía de aliados del agricultor está aquí o no? No la teníamos que haber traído. Vale, pero para la bueno, próxima le mandaremos en formato PDF también, o sí. sea que... Os la podéis dejar de la web de todas maneras, pero le mandamos unos ejemplares para que las tengáis. Así que bueno, eso es todo. Yo creo que te doy palabra a ti y ya luego... Sí, y luego ya si queréis preguntar, nos preguntáis a los dos. Bueno, yo por no cambiarnos el micro casi me quedo aquí. Que es un peñazo. Bueno, como veis, a lo mejor vamos un poco rápido, vamos presentando muchos grupos de especies diferentes, pero lo que queremos es simplemente que os quedéis con la idea que hay un espectro de diferentes animales que pueden estar perfectamente en vuestra explotación, que no van a produciros daño ninguno en el cultivo, todo lo contrario, van a ser beneficiosos, y que se trata un poco de que veáis posibilidades, de decir, mira, yo a lo mejor... Mira, como no ni me va ni me viene ni me va a producir ningún daño, pues voy a probar un año con, no sé, voy a instalar, voy a favorecer la presencia de anfibios, o lo que decía él, o de reptiles, que es con una práctica tan simple esa como dejar un par de acúmulos de piedra que salga de cuando se hará el terreno. Ahí ya casi tenemos asegurado, hay un lagartito, seguro que habrá, o cualquier huequito de olivo que haya en la parte baja, también ahí los lagartos ofelados les encanta. Meterse ahí. Entonces, los anfibios en principio tienen un poco mejor cartel que las culebras. Bueno, siempre dan un poco de asquito, pero vamos a ver, si la mayor cantidad de plagas en la agricultura las producen insectos, por donde esté una chanquita con unas cuantas ranas, no son específicos, a lo mejor justo es como... Por eso os decía que lo importante de estudiar el tipo de plaga que hay y el tipo de animales, comentaba él, esta es generalista, o sea, si hay mucho volumen ese año de lo que sea, de saltamontes, se va a los saltamontes. Hay otras que no, que son muy específicas y que... O sea, el lince, que la última vez que estuve aquí estuvisteis hablando del lince. El lince, el 90% de lo que come son conejos. Entonces, sí, ese tipo de cosas es lo que se estudia en cada explotación. Es decir, a ver, aquí esto, aquí lo otro, aquí... evidentemente, esto nos va a asegurar... no son ni tan efectivos como los insecticidas, evidentemente, pero vosotros eso, que ya estáis en ecológico, pues es algo que puede ayudar y que sobre todo, como decía muy bien Noelia, ayuda a crear un sistema, porque lo que vosotros mantenéis es un sistema, que por eso sois gente tan valiente y sois casi héroes, o sea, estáis manteniendo un ser, llámalo como quieras, vivo, entre plantas y animales, que todos los años produce y encima da de comer a la gente, como decía Noelia. Bueno, entonces, simplemente los anfibios, comentaros que a lo mejor el
la manera más fácil de fomentarlos es, vosotros sabéis dónde se os encharca en cada finca, sabéis dónde se encharca el agua normalmente. Entonces hay veces simplemente con dejarlo que esa zona encharcable, no ararla para que se quede la charquita y luego en mayo, cuando llegue mayo, junio se seque, ya habéis fomentado, sin hacer nada, ya habéis fomentado que, por ejemplo, el sapo corredor, que es el que normalmente está más asociado a olivares y a estos territorios, os ayude a controlar cualquier tipo de plaga de insectos. O en el caso de la salamandra, que también tiene muy mala política, no sabemos por qué, es un bicho... Así, como una avispa. Sí, debe ser por el color, como es amarillo y negro parece que es venenoso, pero no tiene, ni es venenoso ni nada. Y las salamandras, que no las salamanquesas, las salamanquesas son las de las paredes, las que os ha enseñado antes Carlos, que es un reptil, esto es un anfibio, y vive en el agua, pues en cualquier regatillo de los que baja una pendiente, si se le atraviesa un tronco, ahí ya creas un microhábitat que es el que más le gusta para reproducirse. Más gente, los de pelo en pecho, los mamíferos. Aquí, como os digo, nosotros hemos trabajado aquí, sobre todo en Dehesa, entonces en las fincas en las que estuvimos visitando, uno de los mayores problemas que tenían era con polillas y con insectos que volaban por la noche. Entonces lo que procuramos hacer es meter más refugios de murciélagos. Pues la Dehesa ya al tener los árboles muy separados y hay muchas encinas viejas que se caen, pues al fin y al cabo va reduciendo poquito a poco los huecos que quedan, que les quedan los murciélagos, tanto para criar como para pasar el invierno, porque hibernan, como el señor ese que está ahí abajo, que como veréis, el lirón careto que está ahí abajo, es un ocupa, es una caja para aves insectívoras, para carboneros, serrerillos, los páridos, estos nerviosetes que van siempre de arriba abajo comiendo insectos que son muy beneficiosos para cualquier tipo de cultivo, también para el olivar. Entonces aquí, este señor, colocamos más la caja porque la colocamos pegada al tronco, porque eso es importante. Ya os digo que hay que estudiar un poco todo, según lo que quiera beneficiar. Y se cogió, como veis, son partes de un colchón que le arrolló. Y aquí había una tapa, la tapa de madera, y quedaba una rendijita abajo. Entonces, para no pasar frío, el tío se cogió esa parte del colchón y se quedó ahí. Entonces, el lirón, no sé, antes le preguntábamos a Juan Antonio si aquí producía daños. A lo mejor en las partes de arriba come... Los lirones son muy... comen un poco de todo, son un poco basurillas. Entonces, de hecho, además, también lo que hacen, que es lo que hemos puesto ahí en la diapositiva, en uno de los últimos estudios que se hicieron aquí en Córdoba, no muy lejos, se hizo un estudio de depredación de nidos de aves y el 50% se los comía el dormilón el ocupa. Entonces, por eso te digo, os digo que es muy importante estudiar las relaciones. A lo mejor tú intentas fomentar aves insectívoras. Primero, si colocas mal las cajas, encima se te mete de ocupa el lirón. Si hay muchos lirones, al final las aves, se come las nidadas enteras, y si está la hembra, se la come, y el macho también, y el abuelo también, quien pase por allí se lo come. Entonces, por eso yo llamo a Carlos y digo: Carlos, vente para acá, colócame aquí un par de niditos de lechuza y así protegemos el que las insectívoras entren en los nidos, que es lo que, dentro de nuestra perspectiva de agricultor, es lo que queremos. Las aves insectívoras es lo que normalmente se ha utilizado, incluso el ICONA lo lleva utilizando años. Os sonarán las típicas cajas nido de madera del ICONA, que empezó a poner en los 60. Pues cuando se dio cuenta, después de entender que las repoblaciones que hacía no iban a ningún lado,
con los pinos y todo, uno aquí, otro aquí, otro aquí. Y que luego eso era llamar a las plagas, por eso vino la procesionaria. Luego intentaron matar literalmente a cañonazos a la procesionaria y se dieron cuenta que lo mejor era instalar cajas nido para favorecer sobre todo a los carboneros y los herrerillos, que son así de especialitos, les gustan las orugas. Es uno de los pocos animales que se alimenta de orugas. Les da igual, no sufren porque sea urticante los pelos. Por eso son tan beneficiosos, porque cualquier tipo de bicho venenoso, todas las aves, como no tienen dientes, o sea, nosotros cuando comemos masticamos. Y luego nuestro sistema digestivo está preparado para que le demos el alimento masticadito. Entonces nuestros jugos alimentarios no son tan fuertes. Entonces, les pasa igual a lo que os comentaba antes Carlos con las nocturnas, con la lechuza y el mochuelo. Entonces estos tienen unos jugos en el intestino porque no destrozan. Se los comen, prácticamente lo que comen se lo comen entero. Sea un ratón, si es una lechuza, o esto, si es un bocadillo de orugas, se lo meten igual. Entonces, por eso no les importa comer bichos venenosos, que a lo mejor podrían, normalmente ese tipo de bichos que no se los come nadie. Aquí están estos señores bajitos y con pluma, y luego los otros con gorra y ya que no deberían subirse a los árboles ya, poniendo refugios para fomentarlos un poco. Y luego vamos a los grandes desconocidos. Bueno, aquí yo sé que algo habéis tocado ya de parasitoides y demás. Entonces simplemente os he puesto un par de diapositivas con la película esta que le gusta tanto a los jovencitos, el Depredador contra Alien. Bueno, aquí tenemos una parte de los insectos que son, o sea, si todos fuéramos del tamaño de los insectos, no podríamos salir de casa, estaríamos acojonados. O hay una serie, nosotros cuando nos asustamos, entre comillas, cuando vemos un león o un lobo que te puede atacar y te puede comer, pero si nos reducimos al mundo de los insectos, prácticamente todas las plagas que tenéis vosotros son producidas por insectos, pues estos tienen una serie de depredadores que son los que hay que intentar fomentar para controlar la mosca del olivo, el price, la cochinilla, etcétera. Entonces, así, genéricamente, eso que veis es una caja especial para crisopas, que son el bichillo ese verde que tiene las alas plegadas así, que le encanta el price. Pues si con un pequeño refugio o una tontería que se ha descubierto, que son de esas cosas que, como decía antes Noelia, que yo no he leído ningún estudio científico, pero ayuda a muchas explotaciones. He dicho, yo he plantado un naranjo porque atrae las crisopas. Punto. Funciona, hay crisopas. Y las crisopas le reducen la plaga. Pues ya está. Ya veremos, a lo mejor, bueno, sí, hay que hacer un estudio controlado, con viendo calculando, haciendo estadística. Pero yo también ahí, y eso que tengo una base científica, pero yo suelo ser bastante práctico, como Noelio. Si una cosa que funciona, y más en tu explotación, es como cuando tú estás enfermo y te dice el médico, aquí normalmente la gente que deja de tomar esta pastilla recae en la enfermedad. Digo, es que no me interesa el resto de la gente, me interesa lo que me pasa a mí si dejo de tomar esa pastilla. Entonces, con vuestras explotaciones pasa lo mismo. ¿Que esto me funciona? Pues sigo utilizándolo. Entonces, ya os digo, para fomentar aquí a los depredadores, hay refugios especializados. El que veis al lado de la caja roja es para mariquitas y tijeretas, que también son buenos controladores de plagas. Las imágenes que veis es la crisopa que ya os he dicho, la famosa chincha asesina, que tiene un pico que es casi como la mitad de su cuerpo, y es una especie de aguja hipodérmica y que siembra el terror en pulgones y otra serie de especies que pueden resultar plaga. Las mariquitas, que parecen inofensivas, bueno, ya eso vosotros lo sabéis, que son buenos controladores. Y luego hay muchas especies de arañas, se han documentado más de 200 especies en olivares. Y 60 de ellas
depredan sobre larvas y huevos de mosca del olivo. Y luego están los alien, los parasitoides. Me parece que ya los conocéis, pero aquí solo queríamos, os digo simplemente para los que no los conocen, pertenecen a varias familias diferentes de insectos. Normalmente son de la familia de las avispas o moscas, y lo que hacen, estos sí que son súper específicos. Porque ponen las hembras, los huevos, dentro de las larvas de la mosca del olivo. Las especies que se han estudiado, hay varias que directamente buscan la larva de la mosca del olivo, le ponen el huevo dentro, la avispa se come la larva, y cuando termina y ya ha comido suficiente, sale del huevo, sale de la larva como alien, parece así, y se convierte en adulto, y a la larva la machaca. Entonces se han documentado, hay un montón de estudios, no me voy a parar en eso, de la efectividad que tienen esta serie de animales. Y yo lo que quería hacer hincapié un poco es en las especies invasoras. Ya os lo he comentado antes, si es posible fomentar una especie que sea de la tierra, de aquí, de los Pedroches, de este valle, o de aquí, de Sierra Morena, una especie mediterránea. Yo ya he leído que el de las Italia con color está, pues sí, la Generalitat Valenciana la está produciendo, y la Universidad Politécnica de Madrid también, y si es posible, mucho mejor fomentar hay cosas tontas, pero ya os digo que son relaciones, que muchas de ellas a lo mejor nosotros no lo sabemos, y vosotros sí, porque estáis más sobre el terreno que nosotros, por mucho que salgamos al campo. Que hay una especie de planta, la olivarda, no sé si la conocéis, la Inula viscosa, no sé si la Ditrichia viscosa. Es una planta así como una especie de margarita, que es donde pasa en el invierno la especie que tenéis abajo a la derecha, que es perdonad, no sé de memoria, se llama Ah, sí, es verdad, sí lo tengo aquí. Pues esta de aquí, esta es una que está documentada en olivares, y que necesita esa planta para pasar el invierno. O sea, cuando llega la primavera, coge y pone los huevos en las larvas para cargarse a la mosca del olivo, pero para pasar el invierno la pasa en esta planta. Entonces, una planta que se puede utilizar en setos, o incluso que además se ha documentado como bastante útil para evitar la erosión en cárcavas. Entonces, matar dos pájaros de un tiro. Bueno, está muy mal que diga yo esto, pero es así. O sea que además reduce la erosión de una cárcava, y encima le dejas aquí un chalecito de invierno a estos bichos, que luego por lo menos te ayudan a controlar la plaga. Vamos a ver. Ya estamos terminando. Entonces, lo que os decía, esto a lo mejor hay cosas que os suenan, cosas que no os suenan, cosas que diréis, ¡buah, esto ni de broma! Pero por eso os queremos animar o si es a través de Juan Antonio, porque ahora, no sé, poquito tiempo no va a quedar para preguntas, pero bueno, yo a través de Juan Antonio, tanto Carlos como yo vamos a estar disponibles, o sea que podemos seguir discutiendo en virtual. Entonces, como veis, hay prácticas que vosotros ya utilizáis desde hace tiempo, simplemente lo que hablamos, la fertilización orgánica, incorporación de restos de poda, que como decía antes Noelia, a ver, no todo tiene que ser nitrógeno, fósforo, reacciones químicas, o sí. Yo creo en la magia, yo creo en el amor, sí, y en otras cosas, pero hay cosas que tienen su base científica, otra cosa es que hayamos sido capaces de demostrarla. Entonces hay que jugar con todo. O sea, yo creo que la máxima esa de que si no crees en lo que haces no te va a salir bien, eso es una máxima que quien no se la crea, pobrecito, porque es que es así.
Entonces, ¿qué pasa con la fertilización orgánica, el compost? Tú lo que estás favoreciendo, incluso cuando entierras el cuerno de vaca con la boñiga, tú lo que estás haciendo es creando un ecosistema en miniatura, que son hongos, bacterias, nematodos. Muchas de estas especies de hongos, por ejemplo, se han documentado como beneficiosos o dañinos para la mosca del olivo y otras especies que dañan los cultivos. Entonces, esto necesariamente favorece el control biológico. Como os decía, plantación y mantenimiento de setos y márgenes en lideros, más bosquetes islas, los que os permita la explotación. Hay gente que evidentemente, yo les entiendo, cuando tienes una explotación muy pequeñita, decir, ¿dónde pongo yo un seto? Que yo no voy a tirar un olivo para plantar un seto. Pero bueno, en cada explotación, pues cada uno hace lo que puede, pero es lo que os decía, seguro que hay algún sitio en que podéis poner una parte, que además, que ya os digo, es crear reclamos para que venga más gente allí, para que os ayude, en la medida de lo posible. Si no existe, ¿qué hacemos? Pues como somos hombres y mujeres y pensamos y hacemos cosas raras, pues nos hemos inventado una serie de refugios para ayudar a territorios que se han simplificado demasiado y que no tienen huecos para fomentar estas especies que nos ayudan al final a cultivar la tierra. Cosas de antes siempre, mantener construcciones tradicionales, estructuras de piedra como muretes. Los muretes, pues eso para una lagartija es una gloria, o para un lagarto celao, o para una culebra. Allí pasa todo el día escondido y luego por la noche sale a cazar ahí sus ratoncitos o lo que sea. Rehabilitar cursos de agua y charcas temporales, ya os lo he comentado con los anfibios, y también es algo que favorece mucho a las libélulas, que son grandes depredadores también de insectos. Y por último, ya no necesariamente relacionadas con el control biológico, o sí, o que ayudan, pero también la guía lo que hemos hecho es hacer una doble página al final de prácticas que, a nuestro entender, favorecerían la biodiversidad en los olivares, pero también ayudarían a prevenir la erosión y nutrir los suelos, prevenir contaminación y cambio climático y ahorrar agua. Entonces, prevenir erosión y nutrir el suelo, ya lo hemos dicho, pues cubiertas vegetales, ya lo sabéis vosotros, restos de poda compostados, el compost, el que utilizáis aquí. También, como decía, veis como al final hay una especie de algo cósmico, porque todos confluimos en algunas cositas. Combinar olivar con ganadería extensiva, si es posible, evitar cárcavas. En cuanto a prevenir la contaminación, evidentemente, al reducir el uso de fertilizantes estás evitando emisiones de CO2, que son las que producen el cambio climático, tanto en su producción como en el uso. Cuanto mayor nutrido esté un suelo, cuanto mejor sea un suelo, al final, que es cuando tenga mayor orgánica y mayor biodiversidad, sus nematodos, sus lombrices, sus hongos, sus bacterias, etcétera. Y cuanto mayor biodiversidad de plantas tenga un olivar, mejor estará adaptado al cambio climático. Lo que tienes es un olivar y tienes varios refugios y varias opciones por si el tiempo cambia, para que puedan ser refugio de especies que a ti te ayuden en tu cultivo. Y para ahorrar agua, pues nada, lo que os comentaba, producciones, bueno, ya lo sabéis vosotros, producciones secano. Los muretes y los setos también te ayudan al cortarte el aire, lo que te hacen es reducirte la pérdida por evaporación desde las hojas del olivo. Y poca cosa más, pero como ya os decía, esto es una serie de recomendaciones generales y aquí lo único importante es vuestra tierra y vosotros